Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 dice de esta manera: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiero comenzar el tema de los diezmos con una anécdota que nos contaban en una junta de pastores. Cuenta la historia que una mamá le da a su hijo 2 monedas y le dice: esta moneda es para que tú le entregues a Dios, y esta otra es para que te compres todo lo que tú quieras. Entonces, rumbo a la iglesia, el niño va jugando con su moneda, la va aventando, y en una de esas cae en la coladera. El niño voltea al cielo con una mirada triste y le dice: Señor, se te cayó tu moneda. El día de hoy hablaremos acerca de los diezmos, acerca de darle a Dios. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué la gente no diezma? ¿Por qué a la gente no le gusta darle a Dios? Y yo tengo 4 razones que quiero comenzar diciéndote. Número 1, la gente no diezma por falta de conocimiento. Es cierto que si nosotros no leemos la palabra de Dios, no conoceremos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Al momento de que nosotros no sepamos la ley, no sepamos la palabra, no sepamos el corazón de Dios a través de su palabra, será muy difícil que nosotros podamos hacer y podamos desempeñar esta práctica que tiene gran bendición para nuestra vida. Número 2, la gente no diezma porque piensa que el pastor se va a hacer millonario. Estamos viviendo en este tiempo donde la gente piensa que al momento de dar está haciendo rico al pastor. Y es una manera equivocada y una actitud equivocada en la cual nosotros podemos darle a Dios. Número 3, la gente no diezma porque piensa que se queda con menos. En las matemáticas terrenales nos dicen que si yo tengo una porción y yo doy de esa porción, es restar a lo que yo tengo. Por lo tanto, tendría menos después de haber dado. Así que por eso la gente dice: yo no diezmo porque ahora voy a tener menos. Y si de por sí no me alcanza, ahora menos me va a alcanzar. Número 4. La gente no diezma, la gente no le gusta darle a Dios porque considera que es poco a veces y que da vergüenza darle poco a Dios. Bueno, estas son 4 posturas, 4 pensamientos por qué la gente no diezma. Pero ¿qué es el diezmo? El diezmo viene de 2 palabras principales. Número 1, azar, del hebreo azar, que significa acumular, dar la 10ª parte. También viene de la palabra griega apodekató, que significa dar el diezmo como un deudor. La palabra diezmo la vamos a encontrar nosotros en el Antiguo Testamento 31 veces y en el Nuevo Testamento 8 veces. En total vamos a encontrar la palabra diezmo o diezmar 39 veces a lo largo de todas las escrituras. Pero quiero que te quede algo muy para reflexionar. Como diezmo y como diezmar aparece 39 veces. Pero como dar, como tal, la palabra dar aparece más de 2000 veces a lo largo de las escrituras. Bueno, existen formas equivocadas de diezmar. Te voy a dar 6 puntos. Número 1. Diezmamos lo que queremos. Esta es una forma equivocada de diezmar. Cuando nosotros vemos solamente el significado de la palabra diezmar, nosotros entendemos que hay un mínimo para darle a Dios, que es el 10%. Y cuando nosotros encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, encontramos gente que dio aún más del 10%, dio a veces hasta el 100%, como en el caso de la viuda. Al darle todo lo que tenía, no importa la cantidad, no importa si es poco, no importa si es mucho, no estamos hablando de cantidades, estamos hablando del corazón del hombre al momento de dar. Podemos darle como mínimo el 10%, pero también podemos darle hasta el límite que es el 100% en nuestra vida. Diezmamos lo que queremos. Hoy decimos: ay, no voy a dar porque es mucho. Y voy a dar mejor esto. Y tal vez diezmamos solamente un 1%, un 2%, un 3%, y a veces muchas de las ocasiones ni siquiera diezmamos. ¿Por qué? Número 2, porque diezmamos cuando queremos.
Un hermano me dijo en cierta ocasión, pero es que el diezmo en el Antiguo Testamento diezmaban al año y después cada 3 años y el séptimo no diezmaban. Y efectivamente el diezmo en el Antiguo Testamento a lo largo de la ley en el pueblo de Israel diezmaban una vez al año, después diezmaban cada 3 años el diezmo de los diezmos y el séptimo año no se diezmaba. La respuesta es esta. El pueblo de Israel por lo regular tenía cultivo, tenía ganado, por lo tanto solamente se cultivaba y solamente se cosechaba una vez al año. Por lo tanto el diezmo era una vez al año. Y el séptimo año, por lógica, al momento de no trabajar, no puede haber nada que darle a Dios. Si Dios te ha bendecido cada semana, si Dios te bendice cada semana, tú deberías de darle a Dios cada semana. Si el Señor te bendice cada 15 días, tú deberías de bendecir y darle a Dios cada 15 días. Si tú a lo mejor eres pensionado, o a lo mejor tú tienes ganado, a lo mejor tú eres agricultor y cada año tú cosechas, cada año tú tienes crías, cada año tú le puedes dar a Dios. Y si tú no trabajas y si tú no tienes nada y el Señor nunca te ha dado nada, lógicamente no le des nada. Pero formas equivocadas de diezmar lo que queremos. Número 2, diezmar cuando queremos. Número 3, diezmamos con la actitud equivocada. A veces vamos y le decimos, ay Señor, tengo que dar otra vez. Ay, yo no quiero dar. Ay, es que el hermano, si no doy, después no me va a dejar ser líder. O no me va a dejar predicar. Ay, y empezamos a darle a Dios con una actitud totalmente equivocada. Sabiendo que el Señor no bendice al dador enojón. El Señor bendice al dador, pero que tiene una actitud adecuada al momento de darle a Dios. Diezmamos en el lugar equivocado. En cierta ocasión un hombre me dijo, pastor, es que la Biblia dice que hay que diezmar, pero es para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros. Así que yo puedo dejar mi diezmo en donde yo considere, en la viuda, o dar mi diezmo allá afuera en una persona necesitada. Y yo le decía a este hombre, sí, pero la palabra de Dios, si no leíste anteriormente a eso, dice el diezmo de los diezmos. Hay un lugar adecuado para depositar nuestros diezmos y más adelante lo vamos a ver. También a veces nos equivocamos y decimos, lo voy a dar en la mano del pastor, lo voy a dar en la mano de mi pastor. Y entregamos nuestros diezmos en las manos de los pastores y a veces nosotros como pastores recibimos ese diezmo, pero esa es una forma equivocada, porque la Biblia a mí no me dice como pastor que yo tengo que recibir el diezmo en la mano. Ni tampoco a mí me dice que yo la tengo que depositar en la mano. Es una manera equivocada. El Señor habló a mi vida. Esta práctica, este punto yo lo viví en mi persona. Un año completo yo llegaba y le decía a mi pastora, pastor, aquí está mi diezmo. Porque en mi corazón y en mi pensamiento yo me acababa de convertir. Yo decía, ¿qué tal si no llega a sus manos de mi pastora? Porque yo pensaba que yo estaba dándole a mi pastora y no le estaba dando a Dios. Es una manera equivocada. Porque yo voy a pensar que yo le estoy pagando a mi pastora por lo que está haciendo y ella posiblemente puede pensar o él puede pensar que yo le estoy pagando por el trabajo que él realiza o ella realiza. Hay un lugar adecuado. Después de un año de hacerlo de esta manera, el Señor me dijo, Carlos, nada me has dado a mí. Y yo le dije, Señor, pero si yo diezmo de una manera sistemática, de una manera consecuente, de una manera disciplinada, Señor, frecuentemente. Y el Señor me decía, nada me has entregado a mí. Yo pude entender que yo le estaba dando a mi pastora y no le estaba yo dando nada a Dios. A veces nos equivocamos el lugar donde lo tenemos que depositar. La Biblia dice en el altar, en el alfolí. Número 5. Desviamos fondos. Es una manera equivocada de diezmar y decimos,
No voy a diezmar cierto tiempo porque voy a comprar esto y voy a comprar lo otro, voy a comprar pintura para arreglar el templo. Y yo también lo experimenté, querido hermano, yo también lo viví en aquel momento. Yo no conocía la palabra, yo no sabía bien qué era lo que el Señor enseñaba. Y un día le dije al Señor, Señor, este mes no voy a diezmar en el canasto, en el sobre, hoy voy a diezmar y voy a comprar todos los cables que hagan falta en la alabanza. Y el Señor me dijo, ¿quién eres tú para que desvíes mis fondos? ¿Quién eres tú? ¿Que acaso no soy yo el dueño de la obra para yo velar por las necesidades de mi casa? Tú solamente haz lo que yo te he mandado hacer. Y el Señor, cuando habló a mi vida, yo pude darme cuenta que hay un lugar adecuado, un momento adecuado para yo entregarle a Dios, y tengo que confiar que el Señor velará por su casa. Número 6. Pensamos que si doy más tengo preferencias. Esta también es una manera equivocada de diezmar. Yo voy a diezmar para tener preferencias. Yo voy a diezmar para que el pastor nunca me diga nada, para ser el favorito, para ser el consentido. Y esto es una manera totalmente equivocada. Diezmamos porque decimos, ay, yo quiero que el Señor me bendiga, y diezmamos esperando recibir más de Dios, y esa es una manera equivocada. Cuando nosotros diezmamos no estamos esperando recibir favor del hombre, tampoco esperamos recibir favor de Dios. Lo único que queremos es ser hallados gratos ante los ojos de Dios. Cuando nosotros lo hacemos con la actitud de recibir, o con la actitud de querer obtener preferencias y privilegios, entonces se convierte en una forma totalmente equivocada. Pero te voy a decir cómo diezmar efectivamente. Te voy a dar 14 puntos a lo largo de las Escrituras, cómo nosotros podemos diezmar efectivamente. Número 1, si tienes pluma, tienes lápiz, ahí donde te encuentras, quiero darte 14 puntos para que tú puedas diezmar de una manera efectiva. 14 puntos de cómo diezmar de una manera efectiva. Número 1, Génesis capítulo 14, versículo 20. Génesis capítulo 14, versículo 20. La historia nos cuenta que Abraham vino ante Melquisedec. En ese momento, después de haber rescatado a su sobrino de los reyes de Sodoma y Gomorra, llega con un botín y se encuentra al sacerdote Melquisedec, y en ese momento el sacerdote Melquisedec le da pan, vino y lo bendice. Y en ese momento cuenta la historia que Abraham decide darle los diezmos de los diezmos, darle el diezmo, a Melquisedec. ¿Cómo diezmar de una manera efectiva? ¿Cómo? Número 1, podemos diezmar en el lugar donde la presencia de Dios esté presente. Ahí es donde nosotros podemos depositar nuestros diezmos. Donde la presencia de Dios podamos creer y podamos sentir que ahí está. Melquisedec es un tipo de Jesucristo. Por lo tanto, es un tipo donde la presencia de Dios se encuentra, y es un buen lugar para que nosotros podamos depositar nuestros diezmos. Número 2. Donde haya pan, donde haya un buen alimento de la palabra de Dios, ahí es un buen lugar para que tú puedas diezmar de una manera efectiva. Donde verdaderamente te estén enseñando la palabra de Dios, la sana doctrina, donde te hablen lo bueno es bueno, lo malo es malo. Quiere decir que donde haya enseñanza, ahí es un lugar donde tú puedes diezmar de una manera efectiva. A veces vamos a lugares donde el pastor toma la palabra y dice, hoy vamos a hablar y a ver dónde cae el dedo, de esto vamos a hablar. Y esos alimentos raquíticos y esos alimentos que se convierten en comida chatarra que a lo largo y al tiempo perjudican a la iglesia, porque la iglesia no crece en el conocimiento de la palabra, entonces ahí no es un buen lugar. Pero en donde tú te encuentres, donde te expliquen la palabra, donde haya enseñanzas, donde haya discipulado, donde haya un buen alimento que llene tu alma, cada que tú sales del servicio, ahí tú puedes diezmar de una manera efectiva. Número 3, donde haya vino, el vino como símbolo de gozo, símbolo de alegría. Cuando tú
vas a un lugar y la presencia de Dios desciende de una manera poderosa, recibiste una palabra y tú sales contento, sales alegre. Tal vez llevas preocupaciones, tal vez llevas situaciones de la vida, pero al momento que tú sales te das cuenta que el Señor hizo algo en tu vida. Ahí es un buen lugar para que tú puedas diezmar de una manera efectiva. También dice la palabra que el Melquisedec le dio pan, vino y lo bendijo. Quiere decir que donde oren por ti, ahí es un buen lugar para que tú puedas diezmar de una manera efectiva. Cuando tú llegas a un lugar y hay un siervo de Dios y hay liderazgo donde oran, donde se preocupan por tus necesidades, donde te dicen cómo estás, podemos orar por ti, queremos bendecir tu vida a través de una oración, ahí es un buen lugar para que tú puedas diezmar de una manera efectiva. Número 5. Donde esté un altar. Génesis capítulo 28, versículo 22. Génesis capítulo 28, versículo 22. Y te lo voy a leer el día de hoy. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob puso una piedra en un lugar llamado Betel o casa de Dios. Y él prometió darle a Dios de los diezmos de todo lo que el Señor le diera. Número 5, donde haya un altar, hay un lugar adecuado para que nosotros podamos depositar nuestros diezmos, y el lugar es el altar. El lugar es donde se ha destinado, que es un altar, y dice, y sea casa de Dios. Número 7, donde se llame casa de Dios. Ahí es el lugar indicado, el momento indicado, donde nosotros podemos diezmar de una manera efectiva. Ahí es. Número 7, de lo que el Señor me ha bendecido. Si tú crees que el Señor no te ha bendecido, si tú no has recibido nada de Dios, no le des nada. Pero si tú has recibido de Dios, dale a Dios de lo que Él te ha dado. Cuando nosotros llevamos nuestra ofrenda a Dios, no estamos dando de lo que no tenemos, no estamos ofrendando, no le estamos entregando nada de lo que no tenemos. Nosotros solamente damos de lo que el Señor antes ya nos ha dado. Número 8. Tiene que ser el diezmo dedicado. Levítico capítulo 27, versículo 30. Levítico 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Tenemos que entender que el diezmo debe de ser dedicado. Dedicado es apartado para un uso exclusivo. Nosotros no entendemos que debe de salir de nosotros el deseo de entregarle esa décima parte al Señor, sabiendo que tiene un uso exclusivo, que es bendecir a los que sirven en la casa de Dios. Tiene que ser dedicado y debe de ser un sacrificio. Dice así, verso 32. Y todos los diezmos de las vacas, de las ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si no lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrá ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Debe de ser un sacrificio. Número 9, debe de ser un sacrificio. Un sacrificio es algo que duele, un sacrificio es algo que nos cuesta trabajo, es un reto a nuestra vida personal. Cuando nosotros le damos a Dios de lo que nos sobra, no le estamos dando un sacrificio. Tristemente hoy encontramos, querido hermano, gente que dice, pastor, le traigo esta estufa que estaba en mi casa, pero ya me compré yo una nueva y por eso le traigo ahora esta estufa viejita a la casa de Dios. Cuando nosotros damos así, no nos está doliendo porque ya tenemos una nueva. Pastor, tengo este ropero, yo sé que quiero bendecir a la iglesia, es que yo ya me compré uno nuevo.
y le damos a Dios de lo que nos sobra, de lo que ya no ocupamos, de lo que ya no nos sirve. Por lo tanto, no nos cuesta trabajo despojarnos de aquello. Pero ¿qué pasaría cuando nosotros le damos lo mejor a nuestro Dios? Cuando le damos lo que nos cuesta trabajo. Cuando tú vas a diezmar y te está costando trabajo dar, es una buena señal de que estás dando lo correcto a Dios. Pero si tú no sientes eso que te impide, quiere decir que tal vez no te está costando trabajo o incluso ni siquiera lo estás haciendo. Número 10. Donde haya diezmo de los diezmos. Números capítulo 18, verso 20 al 26. Número capítulo 18, verso del 20 al 26. Aleluya. Te voy a leer solamente el 26 por tiempo. Así hablará a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Número 10. ¿Cómo diezmar de una manera efectiva? Puedes diezmar en el lugar correcto, cuando tú sabes que en aquel lugar también aquel sacerdote, aquel siervo, aquel ministro también está diezmando. Quiere decir que allí es un buen lugar para que tú puedas diezmar, porque te estarán predicando no solamente con la palabra, sino también con el ejemplo. Tristemente, el día de hoy, el 70% de los pastores no diezma continuamente. Y muchas veces decimos: ¿por qué aquel pastor sufre económicamente? ¿Por qué aquella persona no tiene? ¿Por qué aquella persona mira? Y la pregunta sería si verdaderamente aún como pastores, aún como siervos de Dios lo estamos haciendo. Porque a veces lo enseñamos, a veces hasta incluso obligamos a la gente, a veces en la manera en la que nosotros enseñamos. Pero la pregunta sería, si hoy me dicen, pastor, ¿usted diezma? ¿Cuál sería nuestra respuesta ante esa pregunta? Pero si tú vas a un lugar, te lo voy a ir repitiendo, número 1, donde esté la presencia de Dios, donde haya buen alimento, donde haya gozo, donde oren por ti, donde esté un altar, donde se llame casa de Dios, de lo que Dios te ha bendecido, donde ya has dedicado para Dios, donde cuesta trabajo, un sacrificio al momento de dar, y donde te prediquen también con el ejemplo. Ese es un buen lugar para que tú puedas diezmar de una manera efectiva. Número 11. Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo capítulo 23, verso 23. Te lo voy a leer. Mateo 23, versículo 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando Jesucristo viene, dice: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplir la ley. Y el Señor Jesucristo le dice a los fariseos hipócritas: porque ustedes diezman, sí es cierto, diezman, pero se olvidan de lo más importante, que es el amor, la fe y la justicia. ¿Cómo diezmar de una manera efectiva? Tenemos que diezmarle a Dios, pero no tenemos que olvidarnos de las cosas más importantes, que es el amor, la fe y la justicia. Tenemos que amar para poder dar. Tenemos que creer para poder dar. Y tenemos que ser justos para poder dar. Número 12. Debemos de diezmar con la actitud correcta. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay una actitud correcta al momento de dar, y debe de ser con alegría. La actitud, según la palabra y la definición de la palabra,
apodecató, que significa dar el diezmo como un deudor. Deberíamos de entender, querido hermano, persona que me escuchas en esta tarde, que todo lo que tienes, que todo lo que tú tienes en tu vida, es solamente por gracia y misericordia de Dios. Ese coche no es tuyo, esa casa no es tuya, ni siquiera tus hijos son tuyos, esa ropa no es tuya, solamente provienen por un favor que Dios ha hecho a tu vida. Que el Señor ha dado de su gracia y de su gran amor y de su gran misericordia para bendecir tu vida. Y nuestra actitud debería de ser como aquella persona que ha recibido un favor. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido dinero prestado en algún momento y nos han sacado de un problema tan grande y decimos cuando se llega el momento de pagar, tome, muchas gracias, gracias por sacarme de este problema, gracias por sacarme de esta dificultad, muchas gracias te doy porque si no me hubieras ayudado, quién sabe qué hubiera pasado? Hermano, hermana, es la actitud con la cual tú y yo deberíamos de llegar ante la presencia de Dios todos los días. Cada domingo, cada 15 días que Dios nos bendice, deberíamos de llegar con la actitud de saber que el Señor nos ha sacado de unos grandes problemas. Y yo estoy completamente seguro que aunque has estado enfermo, el Señor ha suplido para la medicina. Aunque has tenido dificultad en el trabajo, aún has tenido todos los días para comer. Aunque tal vez no haya ventas o tal vez te cueste encontrar un trabajo, siempre has tenido, querido hermano, una casa donde dormir, un techo donde estar. Nuestra actitud al momento de darle a Dios debería de ser como aquella persona que sabe que está en deuda. Número 13, de lo primero y de lo mejor. Número 14, de lo mejor. Génesis capítulo 4 nos enseña la historia de Caín y Abel. Los primeros hombres que le quieren ofrecer una ofrenda al Señor. No había ley, no había mandamientos, no había Torá, no había Antiguo Testamento, mas sin en cambio Caín y Abel en su corazón les nació darle a Dios de lo que ellos habían recibido de parte de Dios. Y en esta historia cuenta que Caín trajo una ofrenda a Dios, pero que la ofrenda sola, dice la palabra, no miró con agrado. Pero hubo una ofrenda que miró con agrado y fue la ofrenda de Abel. Esta ofrenda, yo quiero entender por qué el Señor miró con agrado. Porque hay una manera de darle a Dios correcta y hay una manera incorrecta. Hay una manera que vamos a sacar una gran sonrisa de nuestro Dios y vamos a sacar unas palabras de wow, verdaderamente mi hijo me ama, o simplemente será una ofrenda que será una de las muchas que no tienen sentido. ¿Cómo puede ser una ofrenda efectiva? ¿Cómo puede ser un diezmo efectivo? Abel dice que dio de lo primero. Lo primero que el Señor nos ha dado, nosotros deberíamos inmediatamente darle lo primero a Él. Aún nuestro tiempo, cada que nosotros nos despertamos, cada mañana, nuestras primeras palabras deberían de ser para glorificar el nombre de Dios. Pero a veces no es el primero, a veces es el segundo, a veces es el tercero, a veces es el cuarto, a veces es el quinto. Y no es el primero y nuestra ofrenda solamente queda como una más. Pero nuestra ofrenda, nuestros diezmos deberían de ser para Dios de lo primero que Dios ha dado a nuestra vida. Cuando llega la quincena, cobramos y llegamos, o llega la semana, lo primero que hacíamos el diezmo es para Dios. El diezmo es para mi Dios. Él se merece lo primero, de lo primero que yo coseché, es lo primero para mi Dios. Y número 14, de lo mejor. A veces le damos de lo que ya no nos sirve, de lo que ya no nos acomoda, de lo que ya no nos gusta y decimos, ay, esto pues dáselo a Dios. Total. Cuando debería de ser lo primero, pero también debería de ser lo mejor. ¿Cómo diezmar de una manera efectiva? 14 puntos te lo voy a volver a decir. Número 1, donde esté la presencia de Dios. 2, donde haya un buen alimento para tu alma a través de la palabra. 3, donde haya gozo, alegría. 4, donde oren por ti
y te bendigan a través de la oración. Número 5, donde exista un altar. Número 6, donde se llame casa de Dios. 7, de lo que Dios te ha bendecido. 8, hay que dedicarlo. 9, debe de ser un sacrificio. 10, donde haya diezmo de los diezmos. 11, sin olvidar el amor, la fe y la justicia. Número 12, con la actitud adecuada. Número 13, de lo primero. Y 14, de lo mejor. Quiero ir cerrando este tema con la porción más conocida al momento de hablar el tema de los diezmos. Malaquías capítulo 3, verso 6 en adelante. Porque yo Jehová no cambio. Lo primero que el Señor te está diciendo es, mira, yo no estoy limitado a un tiempo, porque tal vez en este momento tú puedas decirme, pero es que el diezmo es exclusivo de la ley. Entonces yo te preguntaría, entonces el matar también es exclusivo de la ley, entonces el adulterar también es exclusivo de la ley, entonces guardar el día de reposo también es exclusivo de la ley, entonces todo eso es de la ley. Entonces podemos matar, podemos adulterar, podemos no dedicarle días al Señor. Claro que no. Empieza diciendo, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. A veces decimos, es que el diezmo solamente es de la ley. Y no nos damos cuenta que la ley se dio después de 400 años que el pueblo de Israel estuvo cautivo en la nación de los egipcios. Por lo tanto, aquella generación no conocía a Dios. Por lo tanto, aquella generación vivía bajo una enseñanza y bajo una sociedad completamente descontrolada, una sociedad completamente idólatra, una sociedad totalmente pagana. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, era necesario que el Señor le diera la ley. La ley nos ayuda para que nosotros podamos conocer cuál es el corazón de Dios y también nos ayuda como manual de vida para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Si bien es cierto, ya no necesitamos un cordero, porque ese cordero fue cambiado por el sumo sacerdote que ahora es Jesucristo, el cordero inmolado. Nosotros somos salvos por gracia, pero no quita el hecho de que nosotros aún seguimos viviendo bajo la ley. El Señor le dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Sus padres eran Abraham, Isaac y Jacob. Mas sin en cambio no había Torá, no había ley en aquel tiempo, y el Señor le dice, se apartaron de mi ley, porque el diezmo, porque la ley, hermano, hermana, es un estilo de vida para nuestra vida de bendición, para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros hallemos gracia ante los ojos de Dios y todo lo que hagamos nos vaya bien aquí en la tierra. No estamos ligados a un tiempo definido, estamos ligados a una formación de Dios sobre nuestra vida, de manera que Él quiere que nosotros nos conduzcamos como a Él le agrada, no como a nosotros nos agrada. El diezmo no está limitado a un tiempo, el diezmo nace del corazón del hombre para darle a Dios en señal de gratitud, de que hay uno mayor que uno y que nosotros no dependemos de una sociedad, no dependemos de un dólar, no dependemos si la gasolina sube, no dependemos, hermano, hermana, de un trabajo. Nosotros dependemos totalmente de Dios. Volveos a mí, arrepiéntete, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también
por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Yo no sé cómo te encuentres en este momento en tu economía, pero quiero decirte que el diezmo o darle a Dios es la manera en la cual nosotros podemos abrir el corazón de Dios, tocar el corazón de Dios, de manera que Él nos pueda bendecir aún hasta que sobre y abunde nuestra vida. Hay una manera efectiva de darle a Dios y poder permitir que Él abra la ventana de los cielos y sea derramada bendición sobre nuestra vida hasta que sobre y abunde. Yo quiero invitarte, querido hermano, querida hermana, a que reflexiones en este momento, a que reflexiones ahí donde te encuentres y podamos poner en este momento ahí donde tú estás, tu corazón dispuesto a Dios. Y si tú no le has dado al Señor lo que le corresponde, lo que Él quiere de nosotros, tú puedas pedirle perdón. Y puedas pedirle que también te enseñe, te ayude a entender esta palabra. Yo quiero decirte que yo no diezmo por una ley. Yo quiero decirte que yo no diezmo por un tiempo exclusivo. Yo diezmo solamente por el hecho de reconocer que Dios me ha ayudado tanto, que el Señor me ha guardado tanto, que el Señor ha sido bueno con nosotros, que nunca ha faltado alimento en nuestra casa, que nunca ha faltado vestido, que nunca ha faltado sustento, y que a través del diezmo yo puedo no pagar, pero sí ser agradecido, sabiendo que Dios ha sido bueno conmigo, y agradecerle a Dios y poder reconocer el amor tan grande, porque tal vez podemos decir, te amo, Señor, pero si no eres capaz de darle, hermano, no digas que amas a Dios. Hoy encontramos gente que dice, esposos que le dicen, te amo, mujer, y no tiene zapatos, no tiene calcetas, no tiene ropa, no tiene... Te amo, hijo, y no le dejamos para comer, no tiene zapatos para la escuela, no tiene para útiles, y decimos, te amo. Eso es hipocresía, porque el amor es dar. Y la palabra dar la hallamos en la palabra de Dios más de 2000 veces. Quiere decir que es mejor dar que recibir. Y damos solamente porque amamos. Damos porque el Señor ha cambiado nuestra vida y ha depositado de su grande amor en nosotros, de manera que nosotros queremos bendecir también a través de este tiempo. Por eso dice Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Que Dios te bendiga.